existe falta de verdad. Las palabras de Alberto resuenan en el elegante salón de la quinta como un martillazo, y todo el ambiente festivo se transforma instantáneamente en un silencio sepulcral. Los 150 invitados, vestidos con sus mejores galas para esta celebración, detienen abruptamente sus conversaciones animadas. Las copas de champán se quedan suspendidas en el aire a medio camino hacia los labios, y hasta la música suave del cuarteto de cuerdas que habían contratado parece desvanecerse completamente en la atmósfera tensa. Estoy parada junto a la mesa principal decorada con flores blancas y doradas, sosteniendo con manos temblorosas el pequeño regalo envuelto en papel plateado que traje para los novios. Un regalo que había elegido con tanto amor y cuidado, pensando que tal vez, solo tal vez, este día podría ser un nuevo comienzo para nuestra familia destrozada. Pero mi hijo continúa con su discurso despiadado, cada palabra calculada para herirme en lo más profundo. Mamá, todos los que están aquí presentes saben perfectamente que siempre fuiste una carga pesada para esta familia. Una responsabilidad que nunca pedimos cargar. Su voz se eleva con una crueldad que no reconozco, aunque debería, porque la he escuchado en privado durante meses. Paola y yo hemos tomado la decisión definitiva de que ya no te queremos en nuestras vidas. Es hora de que aceptes la realidad. Las palabras se clavan en mi pecho como fragmentos de vidrio roto, abriéndome heridas que creía ya cicatrizadas. Pero no me muevo. No tiemblo. No lloro. Solo siento ese frío familiar y terrible que recorre mi espalda cuando el dolor es tan inmenso, tan abrumador, que mi cuerpo se niega completamente a procesarlo. He vivido este momento tantas veces en mis pesadillas más oscuras que ahora, cuando finalmente sucede, parece casi irreal, como si estuviera viendo la escena desde afuera de mi propio cuerpo. Nunca hiciste falta de verdad, mamá. Y es mejor que todos lo sepan. Alberto da varios pasos hacia mí, acercándose con esa postura dominante que ha perfeccionado durante estos últimos años amargos. Puedo ver en sus ojos esa mezcla venenosa de desprecio profundo y satisfacción sádica que he aprendido a reconocer y temer. Así que considera esto un corte definitivo e irreversible. No queremos que vengas a nuestra casa nueva en el barrio residencial, no queremos que conozcas a nuestros futuros hijos cuando los tengamos, y francamente, será infinitamente mejor para todos los involucrados si simplemente te alejas para siempre de nuestras vidas y nos dejas en paz. Los murmullos incómodos comienzan a crecer entre los invitados como una ola de turbulencia que se extiende por todo el salón. Algunas tías ancianas, con sus vestidos de gala y joyas heredadas, se llevan las manos arrugadas al pecho, absolutamente horrorizadas por la crueldad pública tan descarnada que están presenciando en lo que debería ser una celebración de amor. Los amigos universitarios de Alberto, jóvenes profesionales en trajes caros, parecen profundamente incómodos e inquietos, moviéndose nerviosamente en sus asientos tapizados y mirando hacia cualquier lado menos hacia mí, como si mi dolor fuera contagioso. Las primas de Paola, todas ellas mujeres jóvenes y elegantes que llegaron desde Colombia especialmente para la boda, intercambian miradas cargadas de shock e incredulidad, susurrando entre ellas con expresiones que mezclan horror y fascinación morbosa. Los compañeros de trabajo de Alberto del bufete de abogados donde trabaja parecen querer desaparecer, hundiendo sus cabezas en las copas de vino como si el alcohol pudiera borrar lo que están viendo. Pero yo sonrío. Una sonrisa pequeña, casi invisible, que se dibuja lentamente en mis labios agrietados, una expresión que solo una madre profundamente traicionada puede entender y reconocer. Porque durante largos meses de soledad y planificación he estado preparándome meticulosamente para este momento exacto. He planeado cada palabra que voy a decir, cada movimiento que voy a hacer, cada respuesta posible a cada reacción que puedan tener. He ensayado esta escena una y otra vez en mi mente, perfeccionando cada detalle. Dejo el regalo sobre la mesa con un cuidado deliberado y ceremonioso, como si fuera una ofrenda en un altar, y camino con pasos lentos y medidos hacia el pequeño escenario decorado con cortinas de seda donde está el micrófono profesional que habían instalado para los brindis y discursos de felicitación. Mis zapatos negros de tacón bajo, los únicos elegantes que conservo, resuenan contra el piso de mármol pulido importado, y ese sonido rítmico y constante se amplifica dramáticamente en la tensión espesa y sofocante del salón. Cada paso que doy parece durar una eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para este momento crucial. Ya que estamos aquí compartiendo verdades familiares tan íntimas y dolorosas. Digo acercándome al micrófono con una calma absoluta que me sorprende incluso a mí misma, y mi voz suena más firme, más controlada y más poderosa de lo que había esperado después de años de ser silenciada.
Veo con satisfacción secreta como el rostro de Paola se vuelve completamente pálido, casi gris como la ceniza, cuando nota exactamente lo que sostengo en mis manos que ya no tiemblan, un sobremanila grueso y abultado, claramente lleno de documentos importantes, y una pequeña grabadora digital plateada que refleja las luces del salón. Alberto me mira completamente confundido, con el ceño fruncido y la boca ligeramente abierta, pero hay algo en mi mirada serena y determinada que lo hace retroceder un paso instintivo. Por primera vez en años, veo un destello de incertidumbre en sus ojos. Los invitados están completamente mudos ahora, como estatuas de sal, como si supieran instintivamente que algo explosivo y definitivo está por suceder en esta boda que jamás, jamás olvidarán. Creo que todos ustedes, como testigos de esta celebración, merecen saber exactamente quién es la mujer con la que mi querido hijo acaba de casarse hace apenas una hora. Mi voz sale clara, serena y penetrante a través del sistema de sonido profesional que llega a cada rincón del salón, a cada oído presente. ¿Y por qué la señorita Paola Rodríguez decidió enamorarse tan repentina y convenientemente de un hombre al que llama inútil, patético y mamón, cuando habla íntimamente por teléfono con su verdadero amante? El silencio que sigue es ensordecedor, pesado como plomo fundido. Paola se tambalea visiblemente y debe sujetarse desesperadamente del brazo de Alberto para no caer al suelo de mármol. Sus manos tiemblan descontroladamente y su respiración se vuelve errática. Pero para que ustedes entiendan completamente cómo llegué a este momento crucial y transformador, donde finalmente tengo el valor, la fuerza y la determinación para reclamar mi dignidad pisoteada durante tantos años, debo llevarlos conmigo en un viaje hacia el pasado doloroso, cuando toda esta pesadilla familiar comenzó a gestarse. Porque esta historia devastadora no empezó hoy en esta boda aparentemente perfecta, sino hace muchos años atrás, cuando aún creía ingenuamente que el amor incondicional e inquebrantable de una madre era suficiente para mantener unida a una familia que ya se estaba desmoronando silenciosamente desde adentro. Todo comenzó hace 5 años, cuando Alberto regresó de estudiar su maestría en Derecho en Buenos Aires. Yo tenía 64 años entonces, y después de 3 décadas trabajando día y noche construyendo mi pequeña empresa de productos de limpieza, finalmente había logrado venderla por una suma considerable. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para asegurarme una jubilación digna y, más importante aún, para ayudar a mi hijo a establecerse profesionalmente. Mi esposo Ramón había muerto 7 años antes de un infarto fulminante, dejándome sola con todas las responsabilidades. Alberto tenía entonces 25 años y estaba terminando su carrera de abogado en la universidad pública. Recuerdo vívidamente el día que me senté con él en la cocina de nuestra casa modesta, con los papeles de la venta de la empresa extendidos sobre la mesa de fórmica amarilla que habíamos comprado en cuotas cuando él era niño. «Mijo, ahora podemos pensar en tu futuro», le dije mientras servía café en las tazas despotilladas que usábamos desde hacía años. «Con este dinero puedes hacer esa especialización que tanto querías, o podemos poner un despacho pequeño para que empieces tu práctica privada». En ese momento, Alberto me abrazó con una ternura que hacía años no sentía. «Gracias, mamá. Sé que sacrificaste mucho por mí», murmuró contra mi cabello ya canoso. «Te prometo que cuando esté establecido, te cuidaré como tú me cuidaste a mí». Esas palabras se grabaron en mi corazón como una promesa sagrada. Durante los siguientes 2 años, financié completamente sus estudios en Argentina. Le enviaba dinero mensualmente para su apartamento, sus libros, su comida, incluso para sus salidas de fin de semana. Vendí el auto que Ramón me había regalado antes de morir y me mudé a un departamento más pequeño para estirar el presupuesto. Los primeros meses, Alberto me llamaba religiosamente cada domingo. Me contaba sobre sus profesores, sus nuevos amigos, las oportunidades laborales que se abrían ante él. «Mamá, aquí las cosas son diferentes. Los abogados ganan muy bien. Cuando regrese, todo va a cambiar para nosotros», me decía con esa voz entusiasmada que conocía desde que era niño. Pero gradualmente, las llamadas se volvieron más espaciadas. Los domingos se convirtieron en quincenas, luego en meses. Cuando yo llamaba, a menudo no contestaba, o lo hacía con prisa, diciendo que estaba estudiando o en clases importantes que no podía perderse. «Mamá, te llamo después», se convirtió en su frase favorita. Un después que rara vez llegaba. En el segundo año de su maestría, conoció a Paola. Me enteré de su existencia por casualidad, cuando llamé un sábado por la noche y una voz femenina contestó su teléfono. «¿Alberto?» «No, no está disponible ahora mismo»,
me dijo con un acento colombiano marcado y un tono que inmediatamente me hizo sentir como una intrusa. ¿De parte de quién? Soy su madre, respondí, sintiendo una extraña necesidad de justificar mi derecho a llamar a mi propio hijo. Ah, sí. Él me ha contado de usted. Está en la ducha, pero le diré que llamó. Alberto nunca me devolvió esa llamada. Cuando finalmente logré hablar con él una semana después, me explicó casualmente que Paola era su novia, una estudiante de administración de empresas de Bogotá que estaba haciendo un intercambio en Buenos Aires. Es increíble, mamá. Muy inteligente, muy ambiciosa. Creo que es la mujer de mi vida. La manera en que hablaba de ella me produjo una sensación extraña en el estómago. No era solo el entusiasmo natural de un joven enamorado. Había algo más, algo que no podía definir pero que me inquietaba profundamente. Cuando Alberto regresó a casa después de graduarse, trajo a Paola con él. La primera vez que la vi bajando del taxi en la puerta de mi departamento, entendí inmediatamente lo que había cautivado a mi hijo. Era hermosa de una manera estudiada y perfecta, cabello largo y brillante, maquillaje impecable incluso después del vuelo de 11 horas, ropa cara que gritaba dinero y estatus. Pero fueron sus ojos los que me perturbaron. Fríos, calculadores, evaluando cada detalle de nuestro modesto vecindario con un desdén apenas disimulado. Señora Muñiz, me dijo extendiendo una mano perfectamente manicurada, Alberto me ha hablado tanto de usted. ¡Qué linda casa tiene! La pausa antes de casa fue deliberada, cruel. Y en ese momento, mientras sonreía con una dulzura falsa, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los siguientes meses fueron una transformación gradual pero constante de mi relación con Alberto. Al principio, los cambios eran sutiles. Llegaba menos a visitarme, y cuando lo hacía, Paola siempre tenía una excusa para no acompañarlo. Está ocupada con entrevistas de trabajo, me explicaba. Quiere establecerse aquí y eso requiere mucho esfuerzo. Luego comenzaron las sugerencias. Mamá, Paola piensa que deberías modernizar un poco este lugar. Las cortinas están muy pasadas de moda, me decía mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarme a los ojos. Y tal vez podrías comprar algunos muebles nuevos. Ella dice que cuando tengamos visitas, es importante causar una buena impresión. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como cada comentario era una puñalada pequeña pero constante a la vida que había construido con tanto esfuerzo. Esta casa modesta había sido nuestro refugio durante los años difíciles después de la muerte de Ramón. Cada mueble tenía una historia, cada decoración era un recuerdo de momentos felices que habíamos compartido como familia. Pero lo que más me dolía era ver cómo Alberto comenzaba a mirarme de manera diferente. Como si por primera vez estuviera viendo realmente la modestia de nuestras circunstancias a través de los ojos de Paola, y se sintiera avergonzado de ello. Avergonzado de mí. La revelación llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar las verdades que nos destrozan por completo. Era un martes por la tarde de octubre, 6 meses después de que Alberto hubiera regresado con Paola. Yo había ido al centro comercial a comprar algunos productos para el hogar, esos pequeños lujos que me permitía de vez en cuando para mantener la dignidad en mi departamento cada vez más silencioso. Mientras esperaba el autobús de regreso, decidí tomarme un café en la pequeña cafetería del centro comercial. Era uno de esos lugares modernos con mesas altas y música suave, donde los jóvenes profesionales se reunían para hablar de negocios o tener citas románticas. Elegí una mesa en el rincón, desde donde podía ver la parada de autobuses a través del ventanal. Fue entonces cuando la vi. Paola estaba sentada en una mesa del fondo, pero no estaba sola. Un hombre alto y atlético, con el cabello rubio perfectamente peinado y esa confianza que solo dan años de ejercitarse en gimnasios caros, tenía su mano posada sobre la de ella. No era Alberto. Este hombre era mayor, tal vez de 40 años, con una sonrisa que hablaba de dinero y poder. Mi primer instinto fue mirar hacia otro lado, convencerme de que había una explicación inocente. Tal vez era un primo, un amigo de la familia, alguien de su trabajo. Pero algo en la intimidad de sus gestos me mantuvo observando, escondida detrás de mi taza de café como una espía accidental de mi propia destrucción familiar. El hombre se inclinó hacia Paola y le susurró algo al oído que la hizo reír con una coquetería que jamás había visto cuando estaba con Alberto. Ella tocó su brazo muscular de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Luego, para mi horror absoluto, se besaron.
No fue un beso casual entre amigos, sino un beso profundo, apasionado, de dos personas que se conocían íntimamente. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar la taza sobre la mesa para evitar que se cayera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todo el café podría escucharlo. ¿Cómo era posible? ¿Durante cuánto tiempo había estado engañando a mi hijo? Pero lo que vino después fue aún peor. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y activé la grabadora, un instinto que no sabía que tenía. Me acerqué discretamente a su mesa, aprovechando que había varias personas haciendo fila para ordenar, y logré escuchar fragmentos de su conversación. «El tonto de Alberto no sospecha nada», decía Paola con una risa cruel que me heló la sangre. «Sigue creyendo que soy la mujer perfecta para él. Es patético como me mira, como si fuera una diosa». «¿Y su madre?», preguntó el hombre rubio con voz grave y divertida. «Una vieja ridícula. Vive en un departamento que parece de los años 70, usa ropa barata y piensa que somos una familia feliz». Paola tomó un sorbo de su café con leche, sin ninguna prisa, disfrutando claramente de la crueldad de sus palabras. «Pero tiene dinero guardado, Teodoro». Alberto me confirmó que vendió su empresa por una cantidad considerable. La idiota gastó casi todo en su educación, pero todavía le queda suficiente para lo que necesitamos. Teodoro. Ese nombre se grabó en mi memoria como hierro candente. Este era el hombre que estaba destruyendo mi familia, aunque Alberto ni siquiera sabía de su existencia. ¿Y el plan?, preguntó Teodoro, acariciando los dedos de Paola sobre la mesa. Simple. Me caso con Alberto, convenzo a la vieja de que me traspase algunas propiedades como regalo de bodas, para asegurar nuestro futuro, y después. Paola se encogió de hombros con indiferencia absoluta. Después me divorcio. La ley aquí favorece a las esposas, especialmente cuando pueden probar que el marido es emocionalmente distante y obsesionado con el trabajo. ¿Y si se resiste? Si no quiere darte nada. Por eso necesito alejar a Alberto de ella completamente. Si él piensa que su madre es una carga, una vergüenza, será más fácil convencerlo de que lo mejor es cortar los lazos. Paola sonrió con una maldad que me hizo sentir náuseas. Ya está funcionando. Cada vez que venga a visitarla, menciono lo anticuado que está todo, lo incómoda que me siento. Alberto está empezando a verla como yo quiero que la vea, como un obstáculo para nuestro éxito. Las palabras siguientes fueron como puñales directos al corazón. La verdad es que Alberto es casi tan patético como su madre. Sin ambición real, sin visión. Pero tiene contactos en el mundo legal que pueden sernos útiles, y su apellido tiene cierto respeto en algunos círculos. Además, es lo suficientemente manipulable. Paola revisó su reloj caro. Cuando terminemos con esto, tú y yo podremos estar juntos abiertamente, con suficiente dinero para hacer lo que queramos. Te amo, murmuró Teodoro, besando su mano. Y yo te amo a ti. Alberto solo es un medio para llegar a un fin. No pude escuchar más. Salí de la cafetería caminando como sonámbula, con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada. En el autobús de regreso, con la grabación guardada en mi teléfono como evidencia de una traición que jamás había imaginado posible, entendí que mi mundo se había derrumbado completamente. No era solo que Paola estuviera engañando a Alberto con otro hombre. Era que toda nuestra relación familiar había sido cuidadosamente manipulada por una mujer que nos veía como objetos, como medios para enriquecerse. Cada comentario despectivo sobre mi casa, cada sugerencia de que Alberto se avergonzara de mí, cada momento de distanciamiento entre mi hijo y yo había sido orquestado deliberadamente. Esa noche, sentada en mi sala con las luces apagadas, miré las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Alberto de niño, sonriendo sin dientes. Alberto graduándose de la universidad, abrazándome con orgullo. Alberto y yo en su cumpleaños número 25, antes de que conociera a Paola, cuando aún era mi hijo que me amaba sin condiciones. ¿Cómo le diría la verdad? ¿Cómo le explicaría que la mujer de la que estaba enamorado lo consideraba un tonto manipulable? ¿Cómo le haría entender que cada momento de frialdad entre nosotros había sido calculado por alguien que planeaba destruir nuestra familia para enriquecerse? Pero más importante aún, ¿me creería? Después de meses de tratarme como una carga, después de mirarme con los ojos de Paola, ¿tendría Alberto la capacidad de ver la verdad que tenía frente a él?
Esa madrugada, mientras el amanecer pintaba mi ventana de naranja suave, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. No le diría nada a Alberto. Todavía no. Primero necesitaba más evidencia, más pruebas irrefutables. Porque cuando finalmente revelara la verdad, tenía que estar completamente segura de que nadie podría negarla o cuestionarla. Mi hijo estaba enamorado de una mentira, y yo era la única persona en el mundo que podía salvarlo. Pero para hacerlo, tendría que convertirme en alguien que nunca había sido, una mujer estratega, paciente, capaz de fingir ignorancia mientras reunía las armas necesarias para una guerra que no había buscado, pero que estaba decidida a ganar. Los siguientes 3 meses fueron los más solitarios y estratégicos de mi vida. Cada mañana me despertaba con el peso de la verdad oprimiendo mi pecho, pero había aprendido a esconder mi dolor detrás de una máscara de normalidad que perfeccioné día tras día. Cuando Alberto venía a visitarme, yo sonreía y asentía mientras él repetía los comentarios venenosos que Paola le susurraba al oído sobre mi casa, mi ropa, mi manera de vivir. Mamá, Paola piensa que deberías considerar mudarte a un lugar más apropiado para tu edad, me dijo un domingo mientras tomábamos té en mi cocina. Hay residencias muy bonitas para personas mayores donde podrías hacer amigos y tener actividades. Cada palabra era una puñalada, pero yo solo asentí pensativamente. Tal vez tengas razón, mijo. Déjame pensarlo. Por dentro, mi corazón se desgarraba al ver cómo mi propio hijo había sido convertido en el instrumento de mi destrucción. Pero ya no era la mujer ingenua que creía que el amor podía conquistar todo. Ahora era una mujer con una misión, y esa misión requería frialdad, paciencia y una planificación meticulosa que jamás pensé que sería capaz de ejecutar. El primer paso fue contratar a un detective privado. Había visto suficientes telenovelas para saber que existían, pero encontrar uno real y discreto en nuestra ciudad fue más difícil de lo que esperaba. Finalmente, a través de una referencia del contador que había manejado la venta de mi empresa, llegué a la oficina de Celso Pacheco, un hombre de 50 años con cara de pocos amigos y una reputación impecable por su discreción. Señora Muñiz, me dijo mientras revisaba los documentos que le había preparado, esto no va a ser barato. Seguir a 2 personas, documentar sus encuentros, obtener evidencia fotográfica y de audio. Estamos hablando de varios miles de pesos. No me importa el costo, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Quiero que me consiga todo lo que pueda sobre Paola Rodríguez y este tal Teodoro. Todo. Sus historiales, sus antecedentes, cada encuentro que tengan, cada conversación que puedan grabar. Celso me miró con esa expresión que debía reservar para clientes que habían sido profundamente traicionados. ¿Estás segura de que quieres saber la verdad completa? A veces es mejor vivir en la ignorancia. La ignorancia casi me costó a mi hijo y el resto de mis ahorros, le respondí. Ya no puedo permitirme ese lujo. Durante las siguientes semanas, mientras Celso hacía su trabajo, yo comencé el mío propio. Cada vez que Alberto y Paola venían a visitarme, yo activaba discretamente la grabadora de mi teléfono. Había practicado el movimiento cientos de veces hasta que se volvió tan natural como respirar. Fingía revisar mensajes o buscar algo en mi bolso, pero en realidad estaba documentando cada comentario cruel, cada manipulación sutil, cada momento en que Paola influenciaba a mi hijo para que me viera como una carga. Tu mamá se ve muy cansada últimamente, le decía Paola a Alberto mientras yo servía el almuerzo, hablando de mí como si fuera invisible. ¿No crees que sería mejor para ella estar en un lugar donde puedan cuidarla adecuadamente? Esta casa es muy grande para una mujer sola. Tienes razón, respondí a Alberto sin siquiera mirarme. Mamá, deberíamos hablar seriamente sobre tu futuro. No es bueno que vivas sola a tu edad. Cada palabra quedaba grabada, cada manipulación documentada. Por las noches, escuchaba las grabaciones una y otra vez, tomando notas meticulosas sobre las fechas, las frases exactas, los patrones de comportamiento. Era como estudiar para el examen más importante de mi vida. El segundo paso fue más doloroso, comenzar a alejarme emocionalmente de Alberto para proteger mi corazón de la destrucción que sabía que vendría. Dejé de llamarlo con tanta frecuencia. Cuando él venía a visitarme, me mostraba cordial pero distante, como si estuviera empezando a aceptar mi nuevo rol como carga familiar. Era un papel terrible de representar, pero necesario para que él no sospechara nada. Paola tenía razón sobre la sala, le dije un día, fingiendo contemplar mis muebles viejos con ojos críticos.
Tal vez si necesito modernizar algunas cosas. Vi cómo sus ojos se iluminaron con sorpresa y satisfacción. Pensó que finalmente había logrado que yo aceptara las sugerencias constructivas de Paola. No sabía que cada palabra que decía estaba siendo cuidadosamente calculada para hacer que se sintiera más cómodo con la idea de abandonarme completamente. El tercer paso fue el más estratégico: comenzar a hacerme indispensable financieramente para sus planes de boda. Cuando Alberto mencionó casualmente que estaban buscando un lugar para la ceremonia, yo inmediatamente me ofrecí a ayudar. «Mijo, sé que las bodas son caras», le dije con esa voz de madre sacrificada que había perfeccionado durante décadas. «Quiero que tengas la boda de tus sueños. Déjame contribuir». «Mamá, no tienes que». Comenzó a protestar, pero vi la codicia brillar en los ojos de Paola. «Señora Muñiz, eso sería increíble», interrumpió ella con esa dulzura falsa que ya conocía tan bien. «Alberto y yo hemos estado muy preocupados por los costos. Si usted pudiera ayudarnos, sería maravilloso». Y así fue como me convertí en la financiadora principal de mi propia humillación pública. Pagué el depósito de la quinta, los arreglos florales, el catering, la música, incluso el vestido de novia de Paola. Cada peso que gastaba era una inversión en el momento perfecto para mi venganza. Porque sabía que cuando llegara el día de la boda, todos los invitados serían testigos del dinero que había invertido en esa celebración. Y cuando revelara la verdad, el contraste sería devastador. Mientras tanto, los informes de Celso llegaban cada semana como capítulos de una novela de traición que se volvía más sórdida con cada entrega. Fotografías de Paola y Teodoro besándose en restaurantes caros. Grabaciones de sus conversaciones donde planeaban el futuro que construirían con mi dinero y el de Alberto. Documentos que mostraban que Teodoro tenía antecedentes por estafa y que Paola había estado involucrada en un esquema similar en Colombia antes de venir a Argentina. «Señora Muñiz», me dijo Celso durante una de nuestras reuniones clandestinas en su oficina, «esta mujer es una profesional. Esto no es su primera vez engañando a un hombre para obtener beneficios económicos. Encontré registros de al menos 2 casos anteriores». «¿Y Teodoro?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Su cómplice habitual. Se conocen desde hace años. Él seduce a mujeres casadas mientras ella se encarga de los hombres solteros con patrimonio. Es un equipo bien coordinado». Esa revelación fue como recibir la pieza final de un rompecabezas macabro. Mi hijo no era solo víctima de una infidelidad casual, sino de una operación criminal sofisticada. Paola y Teodoro eran depredadores que habían identificado a Alberto como un objetivo perfecto, un joven abogado con herencia familiar y una madre viuda con ahorros considerables. El cuarto paso fue el más difícil emocionalmente: comenzar a prepararme para la confrontación final. Sabía que tendría una sola oportunidad de exponer la verdad de manera que fuera imposible de negar o minimizar. Tenía que ser público, tenía que ser devastador, y tenía que ser en un momento donde Paola no pudiera escapar o inventar excusas. La boda era la oportunidad perfecta. Todos los amigos, familiares y colegas de Alberto estarían presentes. Paola estaría en el centro de atención, sin posibilidad de huir. Y yo tendría acceso al micrófono para hacer el discurso que había estado ensayando en secreto durante meses. Practiqué cada palabra frente al espejo de mi dormitorio, cronometrando la presentación para maximizar el impacto. Organicé todas las evidencias en un orden específico: primero las fotografías más impactantes, luego las grabaciones más incriminatorias, después los documentos que probaban los antecedentes criminales de ambos, y finalmente las pruebas financieras que mostraban cómo habían planeado robar tanto a Alberto como a mí. Una semana antes de la boda, mientras revisaba por última vez todos los materiales que había recopilado, me di cuenta de algo que me llenó de una calma extraña y poderosa. Ya no era la madre desesperada que había descubierto accidentalmente una infidelidad en una cafetería. Me había convertido en algo mucho más peligroso: una mujer mayor subestimada, con tiempo, recursos y una determinación absoluta de proteger a su familia, sin importar el costo personal. Paola había cometido el error más grande de su vida criminal al subestimar a una madre traicionada. Y Alberto, mi pobre hijo manipulado, estaba a punto de descubrir que a veces el amor más profundo se manifiesta en formas que pueden parecer crueles, pero que en realidad son actos de salvación definitiva. La trampa estaba lista. Solo faltaba que las víctimas caminaran voluntariamente hacia ella. La semana anterior a la boda se convirtió en la más intensa de mi vida.
Cada detalle tenía que ser perfecto, cada movimiento calculado con precisión militar. Había esperado meses por este momento, y sabía que no tendría una segunda oportunidad. Si fallaba, perdería a Alberto para siempre y Paola se saldría con la suya, destruyendo no solo a mi hijo, sino también los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. El lunes por la mañana fui a ver a Celso por última vez antes del gran día. Su oficina olía a café fuerte y cigarrillos, un aroma que había llegado a asociar con la planificación de mi venganza. Me recibió con una sonrisa que mezclaba admiración y preocupación. «Señora Muñiz, tengo el informe final», me dijo extendiendo una carpeta gruesa. «Espero que esté preparada para lo que va a leer». Dentro de la carpeta había fotografías que me hicieron temblar las manos. Paola y Teodoro no solo se veían en cafeterías discretas. Tenían un apartamento que compartían 3 veces por semana, un nido de amor financiado, según las investigaciones de Celso, con el dinero que Paola le había estado pidiendo a Alberto para gastos personales y emergencias familiares en Colombia. «Mire estas fechas», me dijo Celso señalando un calendario donde había marcado con diferentes colores los encuentros de la pareja. Cada vez que su hijo le daba dinero a Paola para supuestas emergencias, ella se encontraba con Teodoro al día siguiente. Han estado planeando esto durante más de un año. Pero lo que más me impactó fueron las grabaciones más recientes. Celso había logrado instalar un micrófono en el apartamento secreto, y las conversaciones que había capturado me mostraron la verdadera magnitud de la traición. «Después de la boda, necesitamos que Alberto firme los papeles para traspasar la propiedad de la vieja a mi nombre», decía la voz de Paola en la grabación. «Le diremos que es por seguridad financiera, para proteger los bienes familiares en caso de que ella necesite cuidados médicos costosos». «¿Y si se resiste?», preguntaba Teodoro. «No se va a resistir. Para entonces ya habré convencido a Alberto de que su madre está perdiendo facultades mentales. Algunas pastillas para dormir en su té, algunos episodios de confusión que yo misma voy a crear, será fácil obtener una declaración de incapacidad mental». El horror me invadió completamente. No solo planeaban robarme, sino que estaban dispuestos a drogarme y declararme mentalmente incompetente para hacerlo. Era un nivel de maldad que no había imaginado posible. «Señora», me dijo Celso notando mi palidez, «¿está segura de que quiere seguir adelante con esto? Podríamos llevarlo a la policía ahora mismo». «No», respondí con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. «Si vamos a la policía, Alberto no me va a creer. Va a pensar que estoy celosa de Paola o que estoy inventando historias para separarlos. Necesito que él vea la verdad con sus propios ojos, frente a testigos que no puedan negar lo que está pasando». El martes dediqué todo el día a ensayar mi presentación. Había convertido mi sala en un teatro improvisado, con las sillas organizadas como si fueran los invitados a la boda. Practiqué caminar hacia el micrófono con diferentes velocidades, probé distintos tonos de voz, calculé cuánto tiempo necesitaría para mostrar cada evidencia antes de que alguien pudiera intentar detenerme. «Buenos días, queridos invitados», comenzaba cada ensayo. «Antes de que Alberto y Paola corten el pastel, creo que todos merecen conocer algunos datos interesantes sobre esta hermosa unión». Había memorizado cada transición, cada pausa dramática. Sabía exactamente cuándo mostrar las fotografías de Paola y Teodoro besándose, cuándo reproducir las grabaciones más incriminatorias, cuándo revelar los documentos sobre sus antecedentes criminales. Todo tenía que fluir como una sinfonía de destrucción perfectamente orquestada. El miércoles fui a la quinta donde se realizaría la ceremonia, bajo el pretexto de revisar los últimos detalles de la decoración. Necesitaba familiarizarme con el espacio, identificar todas las salidas, localizar el sistema de sonido y calcular la mejor ruta desde mi mesa hasta el micrófono. «Señora Muñiz, todo está quedando hermoso», me dijo la coordinadora de eventos mientras recorríamos el salón. «Su hijo y Paola van a tener la boda de sus sueños». «Eso espero», respondí con una sonrisa que ella interpretó como emoción maternal, pero que en realidad era la satisfacción de ver que mi trampa estaba perfectamente preparada. Aproveché para probar discretamente el micrófono cuando nadie me veía. La acústica era perfecta. Mi voz llegaría a cada rincón del salón, a cada oído presente. Nadie podría fingir que no había escuchado lo que estaba por revelar. El jueves fue el día más difícil emocionalmente. Alberto vino a almorzar conmigo, y durante toda la comida tuve que fingir que era una madre emocionada por la boda de su hijo. Cada sonrisa que le dediqué,
Cada comentario entusiasta sobre la ceremonia se sentía como traición a mi propio corazón, porque sabía que después del sábado, nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Mamá, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por esta boda, me dijo mientras tomábamos café. Sé que no ha sido fácil para ti aceptar a Paola, pero espero que con el tiempo lleguen a entenderse mejor. Mijo, lo único que quiero es tu felicidad, le respondí, y por primera vez en meses, esas palabras eran completamente ciertas. Mañana va a ser un día muy especial para todos nosotros. Esa noche, sola en mi departamento, organicé por última vez todos los materiales que usaría. Las fotografías estaban ordenadas cronológicamente en un sobre transparente para mostrarlas fácilmente. Las grabaciones estaban marcadas en mi teléfono con números para encontrarlas rápidamente. Los documentos sobre los antecedentes criminales estaban subrayados en los puntos más relevantes. Todo estaba listo para el momento que había estado anticipando durante meses. Pero en medio de toda esa preparación estratégica, me permití unos minutos de dolor puro. Lloré por el hijo que estaba a punto de perder, por la relación familiar que se destruiría para siempre, por la inocencia que ambos íbamos a perder al día siguiente. Alberto descubriría que la mujer que amaba era una criminal, y yo descubriría si mi hijo era capaz de perdonarme por haber destruido su mundo para salvarlo. El viernes por la mañana desperté con una calma extraña, como si hubiera cruzado una línea invisible entre el miedo y la aceptación. Me vestí con cuidado especial, eligiendo un traje gris que me hacía ver respetable pero no llamativa. Necesitaba que los invitados me vieran como una figura maternal confiable cuando revelara la verdad, no como una mujer vengativa o histérica. Fui a la peluquería y me arreglé las uñas, manteniéndome ocupada pero sin poder dejar de pensar en lo que vendría. La peluquera, una mujer charlatana que me conocía desde hacía años, no paró de hablar sobre bodas y familias felices, sin saber que cada comentario era como una ironía cruel del destino. Las bodas son tan hermosas, señora Muñiz, me decía mientras me secaba el cabello. Es el día más feliz en la vida de una madre ver a su hijo casarse con la mujer que ama. Sí, respondí simplemente. Va a ser un día muy memorable. Esa tarde, mientras me probaba el vestido que usaría, recibí un mensaje de Alberto. Mamá, gracias por todo. Mañana por fin vamos a ser una familia completa. Leí el mensaje varias veces, grabando cada palabra en mi memoria. Porque después de mañana, la definición de familia completa iba a cambiar radicalmente para todos nosotros. La noche antes de la boda no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, mirando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Alberto bebé en mis brazos. Alberto niño jugando en el parque. Alberto adolescente graduándose de la secundaria. Alberto joven el día que se fue a estudiar su maestría. Todas esas imágenes de felicidad que estaba a punto de sacrificar en el altar de la verdad. Pero cuando miré la fotografía más reciente, una donde Alberto y Paola posaban sonrientes durante las fiestas navideñas, solo pude ver las mentiras. La sonrisa calculada de ella, la ingenuidad de él, la manipulación disfrazada de amor. Y supe que estaba haciendo lo correcto, sin importar cuánto dolor causara a corto plazo. Al amanecer del día de la boda, me levanté con la determinación de un soldado que va a la guerra. Me duché, desayuné con calma, y revisé una última vez todos los materiales que llevaría conmigo. En unas pocas horas, la mentira que había envenenado a mi familia durante más de un año sería expuesta ante 150 testigos. Alberto tendría que enfrentar la verdad sobre la mujer que acababa de convertir en su esposa. Paola tendría que enfrentar las consecuencias de subestimar a una madre protectora. Y yo tendría que enfrentar las secuelas de haber destruido la vida de mi hijo para salvarlo. Pero por primera vez en meses, me sentía en paz conmigo misma. Había hecho todo lo que podía hacer. El resto dependía del amor, la justicia y el poder transformador de la verdad absoluta. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba por desatarse. Me desperté a las 6 de la mañana con una serenidad que no había sentido en meses, como si mi cuerpo hubiera aceptado finalmente que este era el día en que todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás posible. Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de café como si fuera el último de mi vida anterior. Porque después de hoy, ya no sería la misma mujer. Sería la madre que destruyó la boda de su hijo para salvarlo de una vida construida sobre mentiras y traición. La historia que contarían sobre mí dependería completamente de cómo manejara las próximas horas.
A las 9 comenzaron a llegar los mensajes. Alberto me escribió: «Mamá, estoy nervioso pero feliz. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Paola me envió una foto desde el salón de belleza. «Señora Muñiz, su nuera ya casi está lista. Nos vemos en la iglesia». Cada mensaje era una puñalada de ironía que me recordaba lo lejos que habían llegado sus mentiras. Me vestí con el cuidado de alguien que se prepara para la actuación más importante de su vida. El traje que había elegido me hacía ver respetable, maternal, confiable. Necesitaba que cuando llegara mi momento, los invitados vieran a una mujer seria pero no vengativa, alguien en quien pudieran confiar cuando revelara verdades devastadoras. El maquillaje fue un arte de precisión. Suficiente para verme presentable, pero no tanto como para parecer vanidosa o superficial. El cabello, peinado de manera conservadora pero elegante. Cada detalle de mi apariencia había sido calculado para maximizar la credibilidad de lo que estaba por hacer. A las 11:30 tomé un taxi hacia la iglesia. Durante el trayecto, revisé mentalmente cada paso de mi plan. La ceremonia religiosa sería solo el aperitivo. El plato principal vendría después, en la quinta, cuando todos estuvieran relajados, felices, con algunas copas encima, completamente desprevenidos para lo que estaba por suceder. La iglesia estaba decorada hermosamente con flores blancas y doradas que yo había pagado sin saber que estaba financiando mi propia destrucción familiar. Los invitados llegaban vestidos con sus mejores galas, sonriendo, comentando lo hermosa que se veía la decoración. Nadie imaginaba que en unas pocas horas serían testigos de uno de los escándalos más devastadores de sus vidas. Me senté en la tercera fila, en el lugar reservado para la madre del novio. Las tías de Alberto se acercaron a saludarme con esa efusividad característica de las bodas. «Lidia, qué hermoso está todo», me dijo la tía Celina abrazándome. «Alberto debe estar tan feliz de tener una madre que se sacrifica tanto por él». «Es lo que hacemos las madres», respondí con una sonrisa que ella interpretó como modestia maternal. «Todo por la felicidad de nuestros hijos». Mientras esperábamos el inicio de la ceremonia, observé discretamente a los invitados. Reconocí a los colegas de Alberto del bufete de abogados donde trabajaba, hombres y mujeres jóvenes que representaban su futuro profesional. Sus opiniones serían cruciales después de la revelación. También estaban los amigos de la universidad, las familias de ambos lados, los vecinos de toda la vida. Todos ellos se convertirían en testigos de lo que estaba por suceder. Cuando comenzó la música nupcial, mi corazón se aceleró. Alberto entró por la puerta lateral del altar, guapo e impecable en su smoking negro. La sonrisa en su rostro era de felicidad pura, de un hombre que creía estar viviendo el día más hermoso de su vida. Esa imagen se grabó en mi memoria como una fotografía dolorosa, mi hijo en su último momento de inocencia. Luego llegó Paola. Debo admitir que estaba absolutamente hermosa. El vestido que yo había ayudado a pagar le sentaba como si hubiera sido hecho por ángeles. Su maquillaje era perfecto, su sonrisa radiante, su caminar elegante y seguro. Era la imagen misma de una novia perfecta, y por un momento terrible, dudé de lo que estaba haciendo. Pero entonces recordé las grabaciones. El tonto de Alberto no sospecha nada. Recordé las fotografías de ella besando apasionadamente a Teodoro. Recordé el plan para drogarme y declararme mentalmente incompetente. Y la determinación regresó a mi pecho como una llama que se reaviva. La ceremonia fue hermosa y tortuosa a la vez. Cada voto que intercambiaron era una mentira envuelta en palabras sagradas. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para este matrimonio, el silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por un segundo, consideré levantarme en ese momento. Pero sabía que allí, en la iglesia, mi intervención sería vista como sacrílega, y Paola podría inventar alguna excusa o explicación. No. La quinta era el lugar perfecto. Allí, con los invitados relajados y felices, con el micrófono disponible y sin la solemnidad religiosa que podría trabajar en su favor, tendría la oportunidad de presentar todas las evidencias sin interrupciones. «Pueden besarse», declaró el sacerdote, y Alberto besó a Paola con una ternura que me partió el corazón. Porque sabía que ese era el último beso que le daría como un hombre enamorado. Después de mi revelación, cada beso, cada caricia, cada momento de intimidad que habían compartido se convertiría en un recuerdo contaminado por la traición. La salida de la iglesia fue un festival de arroz, pétalos de rosa y felicitaciones.
Los fotógrafos capturaron cada sonrisa, cada abrazo, cada momento de alegría que muy pronto se convertiría en evidencia de la ingenuidad colectiva. Paola posó para las cámaras con la gracia de una actriz consumada, recibiendo elogios por su belleza y felicitaciones por haber conquistado a un hombre tan bueno como Alberto. «Señora Muñiz», me dijo acercándose con los brazos extendidos, «ahora somos oficialmente familia». El abrazo que me dio fue cálido y aparentemente sincero. Pero yo podía sentir la falsedad en cada fibra de su cuerpo. Esta mujer que acababa de prometer amar a mi hijo hasta que la muerte lo separara ya estaba planeando divorciarse de él después de robar todo lo que pudiera de nuestra familia. «Bienvenida a la familia, Paola», le respondí con una sonrisa que esperaba pareciera maternal. «Estoy segura de que vas a hacer muy feliz a Alberto». En el trayecto hacia la quinta, viajé en silencio en el auto que habían contratado para los familiares directos. Alberto y Paola iban adelante, tomados de la mano, susurrándose cosas al oído como los enamorados que ella fingía que eran. Yo iba atrás con la tía Celina, quien no paraba de comentar lo hermosa que había estado la ceremonia. «Lidia, se nota que Paola te quiere mucho», me decía. «La manera en que habla de ti, con tanto respeto y cariño. Alberto tuvo suerte de encontrar una mujer que valora tanto a su familia». Cada comentario era como recibir cuchilladas. Si tan solo supiera la verdad. Si tan solo pudiera escuchar las grabaciones donde Paola me llamaba vieja ridícula y planeaba drogarme para declararme mentalmente incompetente. Cuando llegamos a la quinta, el lugar se veía espectacular. Las mesas estaban decoradas perfectamente, la pista de baile brillaba bajo las luces suaves, el bar estaba completamente surtido. Todo pagado con mis ahorros de toda una vida, convertido en el escenario perfecto para la destrucción de las mentiras que habían envenenado a mi familia. Los invitados comenzaron a llegar y a ubicarse en sus mesas asignadas. Yo estaba sentada en la mesa principal, junto a Alberto y Paola, con una vista perfecta del micrófono que estaba instalado en el pequeño escenario para los discursos y brindis. Desde mi lugar podía ver a todos los presentes, calcular el tiempo que me tomaría llegar al micrófono y observar las reacciones cuando llegara mi momento. La comida transcurrió en un ambiente de alegría y celebración. Los invitados reían, brindaban, contaban anécdotas divertidas sobre los novios. Alberto estaba radiante, presentando a Paola a todos sus conocidos como la mujer de mis sueños. Ella jugaba su papel a la perfección, siendo encantadora con todos, especialmente atenta conmigo, construyendo esa imagen de nuera perfecta que muy pronto se desmoronaría completamente. «Señora Muñiz», me decía cada pocos minutos, «¿está cómoda? ¿Necesita algo? Quiero que este día sea perfecto para usted también». Cada atención falsa era como una preparación para lo que vendría. Porque cuando todos vieran quién era realmente, cuando escucharan las grabaciones y vieran las fotografías, recordarían este contraste. Recordarían lo convincente que había sido su actuación, y eso haría la revelación aún más devastadora. Después del postre llegó el momento de los discursos. El padrino habló sobre la amistad y el amor. La madrina leyó un poema sobre los matrimonios felices. Los padres de Paola, conectados por videollamada desde Colombia, enviaron sus bendiciones y buenos deseos. Todo era perfectamente normal, perfectamente feliz, perfectamente mentiroso. Y entonces llegó el momento que había estado esperando durante meses. Alberto se levantó, tomó el micrófono, y comenzó a hablar sobre su nueva familia, su futuro, su gratitud hacia todos los presentes. Pero sus palabras sonaban lejanas en mis oídos, porque sabía que en unos minutos, cuando él terminara su discurso de gratitud, yo tomaría ese mismo micrófono y destronaría el mundo de todos los presentes. Las manecillas del reloj parecían moverse en cámara lenta. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del momento en que ya no habría vuelta atrás. En que la verdad saldría a la luz como una explosión nuclear, arrasando con las mentiras pero también con la inocencia, la felicidad y posiblemente con la relación más importante de mi vida. Alberto estaba terminando su discurso. Las palabras que estaba por pronunciar cambiarían todo para siempre. Nunca hiciste falta de verdad. Las palabras de Alberto aún resonaban en el aire cuando me levanté de mi silla con una calma que me sorprendió a mí misma. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el tintineo de los hielos en las copas abandonadas a medio beber. 150 pares de ojos me siguieron mientras caminaba lentamente hacia el micrófono, mis pasos marcando un ritmo fúnebre sobre el mármol. Ya que estamos compartiendo verdades familiares tan íntimas.
Comencé, y mi voz salió firme a través del sistema de sonido. Vi cómo el rostro de Paola se transformó del rosa saludable al gris ceniza en cuestión de segundos. Ella sabía. Algo en mi postura, en mi tono, en la manera deliberada con que sostenía el sobremanila y la grabadora, le gritaba que su mundo estaba a punto de colapsar. Alberto me miraba confundido, con una mezcla de irritación y preocupación. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», murmuró, pero su voz se perdió en la tensión expectante del salón. «Creo que todos ustedes merecen conocer exactamente quién es la mujer con la que mi hijo acaba de casarse». Hice una pausa deliberada, dejando que el suspense creciera. ¿Y por qué Paola Rodríguez decidió enamorarse tan repentina y convenientemente de un hombre al que llama inútil y patético, cuando habla íntimamente con su verdadero amante? El efecto fue instantáneo. Los murmullos se extendieron por el salón como ondas en un estanque. Paola se tambaleó visiblemente y tuvo que sujetarse del brazo de Alberto para no caer. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera tratando de formar palabras que no llegaban. «¿De qué estás hablando?», gritó Alberto, poniéndose de pie bruscamente. «Mamá, esto es ridículo. Estás arruinando mi boda». «Tu boda ya estaba arruinada antes de comenzar, mijo. Solo que tú no lo sabías». Abrí el sobremanila con movimientos lentos y deliberados. «Permíteme presentarte a Teodoro Ortega, el verdadero novio de tu flamante esposa». Saqué la primera fotografía y la mantuve en alto para que todos pudieran verla. Era una imagen cristalina de Paola y Teodoro besándose apasionadamente en la puerta del apartamento que compartían. La fecha en la esquina inferior mostraba que había sido tomada apenas 3 días antes de la boda. El salón explotó en exclamaciones ahogadas. Las tías ancianas se llevaron las manos al pecho. Los amigos de Alberto intercambiaron miradas de shock absoluto. Algunos invitados se pusieron de pie para ver mejor, otros se quedaron petrificados en sus asientos. «Eso es falso», gritó Paola, encontrando finalmente su voz. «Esa mujer está loca. Ha estado celosa de mí desde el primer día. Está inventando todo esto porque no puede aceptar que Alberto me eligió a mí». «Inventando». Sonreí con una serenidad que contrastaba dramáticamente con su histeria creciente. «Teodoro, ¿por qué no sales a saludar? Sé que estás aquí». El silencio se volvió sepulcral. Todos los invitados giraron sus cabezas buscando entre las mesas, y entonces lo vieron. Teodoro Ortega estaba sentado en una mesa del fondo, vestido como mesero del catering. Mi detective había descubierto que Paola lo había contratado como parte del personal de servicio para que pudiera estar presente en la boda, observando cómo se desarrollaba su plan perfecto. Cuando las miradas de 150 personas se clavaron en él, Teodoro se quitó lentamente la chaqueta blanca del uniforme y se acercó al área principal del salón. Era exactamente como lo describían las fotografías. Alto, atlético, con esa confianza arrogante que solo da años de estafar a personas inocentes. «Hola, amor», le dijo a Paola con una sonrisa cínica. «Parece que se terminó la obra de teatro». El salón explotó en caos. Los invitados gritaban preguntas, se levantaban de sus asientos. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Alberto se quedó paralizado, mirando alternadamente a Paola y a Teodoro como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Quién es este hombre?», tartamudeó Alberto. «Es mi socio», respondió Paola con una frialdad que me heló la sangre. La máscara había caído completamente. Ya no era la novia dulce e inocente. Era la depredadora profesional que realmente había sido desde el principio. «Y sí, es mi novio desde hace 3 años. Tú solo eras el trabajo, Alberto». «Pero yo también tengo algunas grabaciones interesantes para compartir», continué, levantando la voz por encima del caos. Activé mi grabadora y puse el volumen al máximo. La voz de Paola llenó el salón, clara e inconfundible. El tonto de Alberto no sospecha nada. Sigue creyendo que soy la mujer perfecta para él. Es patético como me mira, como si fuera una diosa. Luego la voz de Teodoro, y su madre. Una vieja ridícula. Vive en un departamento que parece de los años 70, usa ropa barata y piensa que somos una familia feliz. Pero tiene dinero guardado, Teodoro. Alberto me confirmó que vendió su empresa por una cantidad considerable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los murmullos se detuvieron.
Era como si todos los presentes hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Pero yo no había terminado. Saqué la segunda grabación, la más devastadora. Me caso con Alberto, convenzo a la vieja de que me traspase algunas propiedades como regalo de bodas, para asegurar nuestro futuro, y después me divorcio. La ley aquí favorece a las esposas, especialmente cuando pueden probar que el marido es emocionalmente distante y obsesionado con el trabajo. ¿Y si se resiste? Si no quiere darte nada. Por eso necesito alejar a Alberto de ella completamente. Algunas pastillas para dormir en su té, algunos episodios de confusión que yo misma voy a crear, será fácil obtener una declaración de incapacidad mental. Esta vez, el silencio se rompió con un rugido colectivo de indignación. Las voces se alzaron en una cacofonía de incredulidad y furia. ¡Qué monstruo!, gritó alguien. «Llamemos a la policía», gritó otro. Alberto había palidecido hasta ponerse casi transparente. Se dejó caer en su silla como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «No puede ser verdad», murmuró una y otra vez. «No puede ser verdad». «Pero esperen, porque aún hay más», continué, sacando los documentos que Celso había recopilado. Paola Rodríguez tiene antecedentes penales en Colombia por estafa matrimonial. Ha estado casada 2 veces antes, y en ambos casos robó los ahorros de sus maridos antes de desaparecer. Teodoro Ortega es su cómplice habitual, con antecedentes por fraude financiero y seducción con fines de estafa. Mostré las copias certificadas de los expedientes judiciales, pasándolas entre las mesas para que todos pudieran verlas. Los invitados las examinaban con expresiones de horror creciente, como si estuvieran leyendo una novela criminal, excepto que los protagonistas estaban parados frente a ellos. «Todo esto es mentira», gritó Paola, pero su voz sonaba desesperada ahora, no convincente. «Esta vieja loca contrató a alguien para inventar evidencia falsa porque no puede soportar que su hijo me ame más a mí que a ella». Evidencia falsa. Saqué la última grabación, la más reciente. Esto fue grabado hace 4 días, Paola. En tu apartamento secreto con Teodoro. La voz que salió de la grabadora era inconfundiblemente la de Paola. Después de la boda de mañana, vamos a ser ricos, amor. El idiota de Alberto va a firmar los papeles para transferir la propiedad de la vieja a mi nombre. Le vamos a decir que es por seguridad financiera. Y después. Después nos vamos a vivir a Miami como siempre planeamos. Con todo el dinero de los Muñiz y sin tener que fingir más que amo a ese perdedor. El efecto fue devastador. Incluso los amigos más leales de Paola se alejaron de ella físicamente, como si su presencia fuera tóxica. Alberto se puso de pie lentamente, mirándola como si fuera un espécimen que no podía identificar. «¿Cuánto de esto es verdad?», le preguntó con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. Paola lo miró directamente a los ojos, y por un momento pensé que tal vez intentaría negar todo una vez más. Pero entonces sonrió. Una sonrisa fría, calculadora, completamente desprovista de la dulzura que había estado fingiendo durante más de un año. «Todo», respondió con una tranquilidad que era más aterradora que cualquier grito. «Cada palabra es verdad, Alberto. Nunca te amé. Ni siquiera me gustas como persona. Eres débil, manipulable, y exactamente el tipo de hombre que necesitábamos para este trabajo». Se acercó a Teodoro y le tomó la mano desafiante. «La única diferencia es que tu mamita nos descubrió antes de que pudiéramos completar el plan. Pero no importa. Ya estamos casados legalmente, así que tengo derecho a la mitad de todo lo que posees». El salón explotó nuevamente. Los hombres se pusieron de pie gritando insultos. Las mujeres lloraban de indignación. Algunos invitados ya estaban llamando a la policía. El caos era total, pero yo me sentía extrañamente en paz. Había hecho lo que tenía que hacer. La verdad estaba expuesta, ante testigos que jamás podría negarla. Mi hijo había visto con sus propios ojos quién era realmente la mujer que acababa de convertir en su esposa. Pero lo más importante, Alberto me estaba mirando. Por primera vez en meses, me miraba realmente, no a través de los ojos de Paola, sino con sus propios ojos. Y en esa mirada vi dolor, shock, gratitud, y algo que había temido haber perdido para siempre. Vi que todavía era su madre. El caos en el salón había alcanzado proporciones épicas cuando decidí tomar el control total de la situación.
La revelación de la verdad era solo el primer acto de mi obra. Ahora venía el momento de asegurarme de que Paola y Teodoro pagaran completamente por lo que habían hecho, y que mi hijo entendiera la magnitud de lo que había estado a punto de perder. «¡Silencio!», grité por el micrófono, y mi voz reverberó con una autoridad que no sabía que poseía. El salón se calmó gradualmente, aunque la tensión seguía siendo palpable. Aún no he terminado. Porque lo que han escuchado hasta ahora es solo la superficie de lo que estos dos criminales planeaban hacerle a mi familia. Saqué el último folder del sobre Manila, el más grueso de todos. Señoras y señores, lo que tienen aquí es un plan criminal detallado que se extiende mucho más allá de una simple infidelidad o incluso de una estafa matrimonial común. Abrí el folder y comencé a mostrar documentos que hicieron que varios invitados se levantaran de sus asientos para ver mejor. Paola y Teodoro no solo planeaban robar mis ahorros y la herencia que Alberto recibiría eventualmente. Habían investigado exhaustivamente todas nuestras propiedades, cuentas bancarias, e incluso las pólizas de seguro de vida. El rostro de Alberto se volvió aún más pálido, si eso era posible. «Pólizas de seguro de vida», murmuró. «Así es, mijo. Mira esto». Le mostré una copia de un documento que Celso había interceptado. Paola ya había completado los formularios para cambiarte como beneficiario de tu póliza de seguro de vida, poniendo su nombre en lugar del mío. Solo faltaba tu firma, que probablemente habría obtenido diciéndote que era un trámite rutinario de casados. Punto. Los murmullos de indignación se intensificaron. La hermana de Alberto, que había llegado desde Córdoba especialmente para la boda, se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. «Lidia, ¿estás diciendo que esta mujer planeaba?» «Estoy diciendo que encontramos evidencia de que habían discutido escenarios donde Alberto sufriera un accidente conveniente después de que se hubieran apropiado de todos nuestros bienes». Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar estas palabras, porque hasta ese momento no había querido enfrentar completamente la posibilidad de que hubieran estado planeando lastimar físicamente a mi hijo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era un silencio cargado de horror absoluto. Incluso Teodoro, que hasta ese momento había mantenido su arrogancia, parecía incómodo. «Eso es una calumnia», dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Es una calumnia». Activé otra grabación en mi teléfono. Esta conversación fue grabada hace 3 semanas en su apartamento secreto. La voz de Paola llenó el salón. «Si Alberto se vuelve sospechoso o problemático, siempre podemos acelerar las cosas. Un accidente en esa motocicleta que tanto le gusta. O tal vez algo en su comida. Tengo contactos en Colombia que pueden conseguir lo que necesitemos». «No seas tan dramática», se escuchaba la voz de Teodoro. «Probablemente no llegue a eso. El tipo es tan estúpido que seguramente firmará todo lo que le pongamos enfrente». El rugido de indignación que siguió fue ensordecedor. Varios de los amigos varones de Alberto se pusieron de pie y comenzaron a avanzar hacia Teodoro con intenciones claramente agresivas. «¡Hijo de puta!», gritó uno de ellos. «Planeaban matar a Alberto». «Calma, calma», grité por el micrófono. «La justicia se encargará de ellos. Ya están en camino las autoridades». Como si hubiera sido una señal orquestada, en ese momento se escucharon las sirenas de la policía acercándose a la quinta. Había llamado a Celso esa mañana para coordinar que los oficiales llegaran exactamente a esta hora, calculando que para entonces ya habría expuesto toda la evidencia ante los testigos. «No pueden arrestarnos», dijo Paola con una desesperación creciente. «No han cometido ningún crimen todavía. Todo esto son solo conversaciones privadas». «Te equivocas», respondí con una sonrisa que había estado guardando para este momento preciso. «Porque hay algo más que no saben. Hace 3 meses, cuando descubrí lo que estaban planeando, no solo contraté a un detective privado. También consulté con un abogado penalista muy competente. Saqué otro documento del folder. La conspiración para cometer fraude, la planificación de bigamia intencional y la discusión de posible homicidio constituyen delitos penales graves en este país. Además, Paola cometió el error de usar documentos falsificados para su solicitud de matrimonio. Su verdadero nombre es Paula Rodríguez Escobar, y tiene órdenes de captura pendientes en 3 países por estafa matrimonial y fraude financiero. El rostro de Paola se desplomó completamente. La máscara de confianza que había mantenido incluso después de ser expuesta finalmente se desintegró. «No,
No puede ser, murmuró. Pueden ser, y es. Me volví hacia los invitados, que estaban observando el desarrollo de los eventos como si fuera una película de suspenso. Señoras y señores, han sido testigos de la exposición de una red criminal internacional que opera seduciendo y estafando a hombres inocentes en varios países. Mi hijo no fue su primera víctima, pero gracias a Dios, será una de las últimas. Los policías entraron al salón exactamente en ese momento, dirigidos por Celso, quien había coordinado todo el operativo. El detective privado se acercó al micrófono y se presentó oficialmente. Soy Celso Pacheco, investigador privado licenciado. He estado trabajando con la señora Muñiz durante los últimos meses para documentar las actividades criminales de Paola Rodríguez y Teodoro Ortega. Tengo en mi poder evidencia suficiente para proceder con el arresto de ambos sospechosos. El arresto fue casi anticlimático después de todo el drama anterior. Paola y Teodoro fueron esposados ante la mirada de 150 testigos, mientras yo me mantenía firme junto al micrófono, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Pero lo que realmente importaba estaba sucediendo a unos metros de mí. Alberto se había acercado lentamente, y ahora estaba parado frente a mí con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», murmuró con una voz rota. Yo no sabía. Te traté tan mal. Te dije cosas horribles. ¿Cómo pudiste perdonarme lo suficiente para salvarme? Porque soy tu madre, respondí simplemente, dejando finalmente que mis propias lágrimas corrieran libremente. Y las madres protegemos a nuestros hijos, incluso cuando nos lastiman, incluso cuando nos odian, incluso cuando tenemos que destruir su felicidad aparente para salvar sus vidas reales. Alberto me abrazó entonces con una desesperación que no había sentido desde que era niño y tenía pesadillas. Lo siento tanto, mamá. Lo siento por todo. Puedes perdonarme. Ya te perdoné hace meses, mijo. Desde el momento que entendí que no eras tú quien me estaba lastimando, sino ella manipulándote para que lo hicieras. Mientras nos abrazábamos en el centro del salón, rodeados por los invitados que ahora entendían completamente lo que había sucedido, pude ver cómo las opiniones habían cambiado radicalmente. Las mismas personas que una hora antes me veían como la madre entrometida que había arruinado la boda de su hijo, ahora me miraban como la heroína que había salvado a un joven inocente de una trampa mortal. Señora Muñiz, se acercó el tío Juárez, el hermano mayor de Alberto, con los ojos húmedos. No sé cómo agradecerle lo que hizo hoy. Si no hubiera sido por usted, habríamos perdido a Alberto para siempre. Uno por uno, los invitados comenzaron a acercarse para expresar su admiración, su shock y su gratitud. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente me abrazaban sin palabras. Todos entendían que habían sido testigos de algo extraordinario, el triunfo de una madre determinada sobre fuerzas que querían destruir a su familia. Pero mientras recibía las felicitaciones y los agradecimientos, mi mente ya estaba en lo que vendría después. Porque aunque había ganado esta batalla, sabía que el camino hacia la sanación completa de mi relación con Alberto sería largo y complejo. Tendríamos que reconstruir la confianza, sanar las heridas emocionales y aprender a ser familia nuevamente. Sin embargo, por primera vez en más de un año, tenía esperanza real de que eso fuera posible. Porque había recuperado no solo a mi hijo, sino algo aún más valioso. Había recuperado mi propia fuerza, mi dignidad y mi capacidad de luchar por lo que realmente importaba. La verdad había prevalecido, la justicia estaba siendo servida, y mi familia, aunque herida, estaba a salvo. 6 meses después de aquella boda que se convirtió en el escándalo más comentado de nuestra ciudad, me despierto cada mañana en mi nuevo departamento con una sensación que había olvidado durante años: paz interior. No es la paz de la resignación o la derrota, sino la tranquilidad profunda de alguien que luchó por lo correcto y ganó, sin importar el costo personal. El proceso legal contra Paola y Teodoro duró 4 meses. Gracias a toda la evidencia que Celso y yo habíamos recopilado, más los testimonios de los 150 invitados que presenciaron sus confesiones, el caso fue contundente. Paola fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude matrimonial, conspiración para cometer estafa y uso de documentos falsificados. Teodoro recibió 6 años por complicidad en fraude y amenazas implícitas de violencia. Ambos fueron deportados después de cumplir sus sentencias. Pero lo más importante para mí no fueron las consecuencias legales, sino lo que sucedió con Alberto.
Los primeros días después de la revelación fueron devastadores para él. Se quedó en mi casa durante una semana, sin poder procesar completamente la magnitud de la traición que había vivido. Lloraba, se disculpaba repetidamente, y se castigaba con una dureza que me partía el corazón. «Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego?», me preguntaba una y otra vez. «¿Cómo no vi lo que estaba pasando? ¿Cómo permití que te tratara tan mal?». «Porque estabas enamorado de una ilusión muy bien construida», le respondía mientras le preparaba el té que tanto le gustaba cuando era niño. «Y porque ella era una experta en manipulación. No te castigues por haber sido víctima de profesionales del engaño». La sanación no fue inmediata. Alberto tuvo que ir a terapia psicológica para procesar el trauma de haber sido manipulado tan profundamente. Yo también busqué ayuda profesional, porque descubrí que cargar con la verdad durante meses, planear una venganza tan elaborada y ejecutarla públicamente había dejado cicatrices emocionales que necesitaba sanar. Pero gradualmente, día a día, nuestra relación comenzó a reconstruirse sobre cimientos mucho más sólidos que los anteriores. Esta vez no era solo el amor incondicional de una madre y la dependencia de un hijo. Era el respeto mutuo entre dos adultos que habían pasado por una prueba de fuego y habían emergido más fuertes. «Mamá», me dijo Alberto una tarde mientras tomábamos café en mi nueva terraza, me di cuenta de algo importante durante la terapia. Antes de Paola, yo te veía como algo garantizado, como algo que siempre estaría ahí sin importar cómo te tratara. Nunca valoré realmente todo lo que sacrificaste por mí. Y yo aprendí que proteger a alguien que amas a veces requiere decisiones muy difíciles, le respondí. Tuve que elegir entre tu felicidad temporal y tu bienestar permanente. Entre ser la madre que te complace y ser la madre que te salva. Esa conversación marcó un punto de inflexión definitivo en nuestra relación. A partir de ese momento, Alberto no solo regresó a ser mi hijo cariñoso, sino que se convirtió en mi aliado, mi confidente y mi amigo adulto. Comenzó a visitarme no por obligación, sino por genuino deseo de pasar tiempo conmigo. Me consultaba decisiones importantes, valoraba mis opiniones, y más importante aún, me trataba con el respeto que había perdido durante esos meses terribles. 3 meses después del escándalo, Alberto conoció a Fabiana Duarte, una colega de su bufete de abogados. Una mujer inteligente, independiente, con carrera propia y sin interés en el dinero de nadie más que en el suyo. Cuando me la presentó, vi inmediatamente la diferencia. Fabiana me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo, me hacía preguntas genuinas sobre mi vida, y respetaba mi lugar en la vida de Alberto sin sentirse amenazada por ello. «Señora Muñiz», me dijo durante nuestra segunda reunión, Alberto me contó todo lo que pasó con Paola. «Quiero que sepa que admiro mucho lo que hizo. No debe haber sido fácil cargar sola con esa responsabilidad durante tanto tiempo». «No fue fácil», admití, «pero fue necesario. Espero que algún día pueda confiar en mí lo suficiente para contarme si ve algo que no le gusta», continuó Fabiana con una sonrisa sincera. «No todas las nueras son enemigas, y no todas las madres son entrometidas. Creo que nosotras podemos ser un buen equipo». Y tenía razón. En los últimos meses, Fabiana se ha convertido no solo en la novia de Alberto, sino en mi amiga. Cocinamos juntas los domingos, me acompaña a las citas médicas cuando Alberto está ocupado, y hemos desarrollado esa complicidad especial que pueden tener dos mujeres que se respetan mutuamente. Pero el cambio más profundo no ha sido en mis relaciones familiares, sino en mí misma. Durante décadas, definí mi identidad principalmente como madre, esposa, proveedora. Ahora, a los 70 años, he descubierto que soy mucho más que eso. Soy una mujer capaz de estrategia, de paciencia, de coraje bajo presión. Soy alguien que puede tomar decisiones difíciles y cargar con las consecuencias. Con parte del dinero que recuperé de la anulación del matrimonio fraudulento de Alberto, decidí hacer algo que nunca había hecho, algo completamente para mí. Me compré este departamento nuevo, más pequeño pero luminoso, en un barrio que siempre me había gustado. Lo decoré exactamente como quería, sin preocuparme por las opiniones de nadie más. Cada mueble, cada color, cada detalle refleja mis gustos y mi personalidad. También me inscribí en clases de baile. A los 70 años, estoy aprendiendo tango y descubriendo que mi cuerpo aún puede moverse con gracia y pasión. Los martes por la noche, cuando voy a mis clases, siento una libertad que no había experimentado desde que era muy joven. «Mamá, te ves diferente», me dijo Alberto hace unas semanas.
Más radiante, más tú misma. Es porque finalmente soy yo misma, le respondí. Durante años, fui la versión de mí que pensaba que necesitabas, o que tu padre necesitaba, o que la sociedad esperaba. Ahora soy la versión de mí que yo necesito. El escándalo de la boda se convirtió en leyenda local. La gente aún me detiene en la calle para preguntarme detalles, para felicitarme, para contarme sus propias historias de traición familiar. Me he convertido, sin buscarlo, en un símbolo de que las mujeres mayores no somos invisibles, no somos indefensas, y no somos víctimas pasivas de las circunstancias. Pero lo que más valoro no es la admiración pública, sino la tranquilidad privada de saber que tomé las decisiones correctas en el momento más difícil de mi vida. Podría haber guardado silencio, permitido que mi hijo fuera estafado y posiblemente lastimado, y vivido el resto de mi vida lamentándome por no haber actuado. En cambio, elegí el camino más difícil pero más honorable. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza y leía el periódico, recibí un mensaje de Alberto. Mamá, Fabiana y yo queremos llevarte a cenar el viernes para celebrar el aniversario de tu valentía. 6 meses desde que nos salvaste a todos. Sonreí al leer el mensaje. Aniversario de mi valentía. Me gusta esa descripción. Porque eso es exactamente lo que fue. El día que decidí ser valiente en lugar de ser víctima. Esta tarde, después de mi clase de tango, caminaré por el parque cerca de mi casa como hago todos los días. Pasaré junto a las madres jóvenes empujando carriolas, junto a las parejas de enamorados, junto a las familias felices. Y por primera vez en años, no sentiré envidia ni nostalgia por lo que otros tienen. Porque finalmente entiendo que la verdadera felicidad no viene de tener una familia perfecta o una vida sin problemas. Viene de saber que cuando la vida te pone a prueba, tienes la fuerza interior para enfrentar la prueba con dignidad y emerger victoriosa. Mi nombre es Lidia Muñiz. Tengo 70 años. Soy madre, soy superviviente, soy guerrera. Y mi historia, lejos de estar terminando, apenas está comenzando su capítulo más interesante. La mujer que era antes de aquel día en la cafetería, que descubrió por accidente la traición que estaba destruyendo su familia, murió en el momento que decidió luchar. La mujer que soy ahora nació el día que tomé el micrófono en esa boda y elegí la verdad por encima de la paz falsa. Y esta nueva versión de mí misma es más fuerte, más sabia, y más libre de lo que jamás pensé que podría ser. Mi nombre ya no es el de la víctima silenciosa. Mi historia apenas empieza.